¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien lo demás. Ya es ganancia. De nuevo, un priista de esos ya dinosaurios fue noticia en estos días. Hablo de Jesús Murillo Caram, quien bajo el cobijo del PRI se encargó de hacer muchas triquiñuelas. Sin embargo, llegó un momento en que tuvieron que aventarlo a los leones para salvarse todos los demás. Pero veamos quién es Murillo Caram y qué hizo para terminar en el tambo. Bueno, al menos lo que se le pudo comprobar. Comenzamos. Jesús Murillo Caram nació en Mineral del Monte, Hidalgo, el 2 de marzo de 1948. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAE. Entre 1970 y el 71 fue oficial mayor del Ayuntamiento de Tulancingo, además de secretario de Finanzas del Comité Estatal del Frente Juvenil Revolucionario, las fuerzas básicas del PRI, donde les enseñan a transear y les empiezan a crecer las uñas. Y luego era de Finanzas, chale. Bueno, en 1972 se convirtió en el secretario del Ayuntamiento de Tulancingo. Ya en 1975 fue presidente del Comité Municipal del PRI en Tulancingo y un año después fue designado Procurador de Justicia del Estado. En 1977 se convirtió en el secretario auxiliar de la Secretaría de Reforma Agraria, la cual estaba al mando de Jorge Rojo, quien era gobernador de Hidalgo con licencia. Cuando Rojo regresó al gobierno de Hidalgo, Murillo fue designado secretario general de gobierno. Sin embargo, pronto dejó esta función, pues en 1981 fue elegido para ser candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 4 de Hidalgo, elecciones que ganó, y se mantuvo en ese puesto un año, pues en 1982 fue delegado del PRI en Durango. Ya para el 84 fue el nuevo secretario de organización del Comité Directivo de los Prinosaurios en el entonces Distrito Federal. En 1985 de nuevo fue elegido como candidato a diputado federal y de nuevo siguió de parásito alimentándose del erario público. Perdón, hizo las reformas que México necesitaba, siendo parte de la mesa directiva. Al terminar su periodo, en el 88 fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero en 1991 renunció al cargo tras ser elegido como candidato, esta vez para una senaduría. Para sorpresa de nadie, ganó en las elecciones. Recordemos que antes de los 90, ser elegido candidato del PRI para algo era prácticamente ganar el puesto, pues no existían contrapesos reales en la política de aquellos ayeres. Continuamos con la historia de este personaje, pues en 1993 fue el candidato oficialista al gobierno del estado de Hidalgo, elecciones que de nuevo ganó y se convirtió en el gobernador. Pero en ese mismo año pidió licencia y se convirtió en el nuevo subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno. Todo esto gracias al titular de dicha secretaría, Francisco Labastida Ochoa. Todo esto en el gobierno de Ernesto Zedillo. Pura finísima persona estoy mencionando, ¿verdad? Bueno, en este puesto fue uno de los encargados de la creación de la Policía Federal Preventiva. En el 2000 fue parte de la Secretaría Adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y se sumó a la campaña de Labastida Ochoa, quien buscaba la presidencia de México. Ya en 2001 fue secretario general del Comité Ejecutivo del Tricolor. En 2006 de nuevo fue premiado, ahora con una senaduría, y en 2007 se registró como candidato a secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de los Prinosaurios, en una fórmula con Beatriz Paredes, elecciones internas que ganaron, y se mantuvieron en ese puesto hasta el 2011. De inmediato al salir, fue nombrado delegado especial en el Distrito Federal. En 2012 fue elegido por tercera ocasión diputado federal. Ya no mamen, estos güeyes se enquistan en el poder y nada más andan robándole al pueblo, porque no me digan que el señor era bien chambeador. Es más, fue el presidente de la Cámara de Diputados, teniendo el gran honor de tomar la protesta de ley de Enrique Peña Nieto. De inmediato pidió licencia, pues el Copetes dijo que sería parte de su gabinete como Procurador General de la República, puesto al que fue designado solo 3 días después de la toma de protesta. Ya en este puesto fue ampliamente descarado, y si de por sí ya era un parásito, aquí se volvió peor, pues fue embarrado en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y este señor, antes de investigar y buscar justicia, pues se supone que ese era su cargo, se inventó la famosa verdad histórica, donde lejos de investigar, solo creó una falacia que no dejó a nadie contento con su actuar. Y más allá de entender que la había calabaceado, se montó en su macho y durante una conferencia se aventó
La frase tal vez más recordada cuando fue increpado por tantas cosas. Dijo, ya me cansé, cosa que no cayó ni tantito bien al pueblo mexicano y de inmediato fue tendencia en las nacientes redes sociales. Aquí tal vez fue de las últimas gotas que derramaron el vaso, pues el pueblo también ya se había cansado del PRI y no tardó mucho en demostrarlo. Tiempo después de esto, Peña Nieto decidió reemplazarlo como procurador general. El 7 de septiembre del 2015, el entonces coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Neri, comentó que lo realizado por Caram en el caso de los 43 fue todo menos hacer su trabajo de impartir justicia, por lo que el 25 de septiembre la bancada perredista presentaron una denuncia de juicio político contra Caram, acusándolo de violaciones graves a la ley durante la investigación que realizó en los acontecimientos de Ayotzinapa. Pero el 30 de abril del 2019, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados decide desechar la solicitud de juicio político, argumentando que lo más que podrían hacer sería inhabilitar a Murillo. Sin embargo, un grupo de diputados, quienes ahora forman parte de Morena, se rehusaron a exonerar al exprocurador. Dicen que a veces la justicia tarda, pero llega, y el 19 de agosto del 2022, ya Murillo Caram, sin fuero político, fue acusado por la FGR de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, por ser parte de las pseudoinvestigaciones en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, pues la Comisión de la Verdad, un grupo creado por AMLO para investigar y llegar a la verdad, en este caso, valga la redundancia, ¿no?, constató graves negligencias en la investigación de la verdad histórica, y Murillo Caram, al ser la cabeza de todo esto, fue el primero en ser inculpado por un crimen de Estado, convirtiéndose en el primer político de alto rango en ser arrestado por un caso así. El 24 de agosto del 2022, en la audiencia del juez correspondiente, determinó que sí existían las suficientes pruebas para vincular a proceso a Murillo Caram por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada, ratificando prisión preventiva justificada, y tendría que seguir su juicio en prisión. En diciembre de ese mismo año, un juez le negó prisión domiciliaria, argumentando que existía el riesgo de que se diera la fuga. Y ya saben cómo se manejan este tipo de personajes, ya que los agarran por sus tranzas, resulta que les salen todas las enfermedades, habidas y por haber, y siempre buscan seguir sus juicios en prisión domiciliaria, argumentando que están muy enfermos para seguir en prisión. Como cuando robaban, ahí sí no les dolía nada. En 2023, un nuevo delito se añadió a la lista: tortura a Felipe Rodríguez El Cepillo, por lo que la FGR pidió al menos 82 años de prisión para Caram. No creo que aguante ni la mitad, pero ya con que pague algo, será bueno. El gran problema es que hace algunos días el juez de control, Juan José Hernández Leiva, le concedió prisión domiciliaria, pues según su defensa tenía hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral. Pero la insuficiencia cerebral siempre la ha tenido, no manchen. Lo raro aquí es que habiendo tantos prisioneros con problemas graves de salud, terminan sus días en la cárcel. Y estos ojetes, nada más porque tienen dinero, a ellos sí los dejan salir. No, pues wow. Solo me queda decir que el pueblo también ya se cansó del PRI, del PAN y de los que se lían con ellos. No más votos para la derecha, que está llena de políticos de la calaña de Caram, quienes terminan siendo traidores a la patria. Pero bueno, déjenme todo lo que piensan en los comentarios, además de dejarme su like y compartir si es que el video les gustó. Suscríbanse, me tirarían un parote. Vamos ahora por los 2000, y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.